que el martes pasado hubo anuncios de respaldo a sectores en dificultades, a poblaciones vulnerables. El miércoles profundizó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y justamente ahora, ya con más tiempo transcurrido, hará el balance Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? ¿Qué te ha dejado con las horas todo esto que se anunció? Que dicho sea de paso, en la conferencia del miércoles, la que tuvo Arbeleche con parte del equipo del Ministerio de Economía, que fue menos difundida, se profundizó todavía más en una cantidad de medidas. ¿Qué destacás o dónde está lo más importante? Bueno, yo lo primero que te diría es que la descomposición que se puede hacer, que más o menos la discutimos rápidamente la vez pasada, lo que muestra es que casi la mitad de las medidas están orientadas a lo que es la salud. En particular lo que es el plan de vacunación, lo que son las camas de STI y lo que son los test diagnósticos. Si ahora vemos, por ejemplo, lo que está en la placa, que lo único que hice fue descomponer los 900 millones en los tres rubros que fue como la mayor desagregación que hubo. Eso tiene que ver con lo que hay en salud, con lo que hay de apoyo a sectores productivos y al empleo, y con lo que tiene que ver con recursos hacia la población vulnerable. Lo que más o menos tenés en términos de millones de dólares, si se quiere, la salud le corresponde 400 millones de dólares. Eso es aproximadamente 0,8% del Producto Interno Bruto. Si nosotros pensamos en lo que se gastó en el fondo COVID el año pasado en salud, eran apenas 48 millones, lo cual también refleja el impacto asimétrico que ha tenido el impacto de la crisis en el 2020 y en el 2021. Ahí hay un rubro que crece bastante. Después, cuando vos te volcás hacia lo que es la ayuda a la población vulnerable, bueno, eso es de los 900 anunciados, es el 14%, que en términos del PIB es 0,2% que va a población vulnerable a través de lo que es AFAM Plan Equidad, a lo que es TUAP, a lo que son ollas, merenderos y comedores y a lo que son refugios. Y eso es importante, la aclaración, que de esos 900 millones, esa es la descomposición y el grueso, que es el 47%, va para salud. ¿Por qué lo digo? Porque en estas horas, por ejemplo, se ha discutido que en realidad el apoyo es de $900, 900 millones de Sí. dólares. ¿Sí? En realidad lo que es el apoyo a sectores productivos es 350 millones. ¿Sí? Eso, por ejemplo, está en la página de Presidencia, que se destinaron 900 millones de dólares a apoyar a los sectores productivos y el empleo, pero la desagregación, la mayor desagregación que podemos tener con los datos presentados, lo que muestra es que eso es de 350 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, simplemente aclarar un poco para entender cuál es la composición, que es lo que están viendo ahí. La torrecita de eso representa el 100, que es 1,6% del PIB, que son los 900 millones, y está distribuido en función de esas tres dimensiones. ¿Sí? Y después simplemente hay listadas las principales medidas en cada uno de esos rubros, sobre las cuales tampoco conocemos los montos aún. O sea que Claro. también eso complejiza un poco más, hacer como una sintonía más fina. La ¿Sí? ministra, Germán, te aporto para complementar, cuando presentó en esa conferencia con la plana mayor del ministerio que lidera estos números, acotó que a esto habría que sumarle, aunque por fuera de los 900 millones, como también respaldos, la renuncia de ingresos de ANCAP por haber mantenido sin aumento el precio de los combustibles, y de UTE por algunas de las medidas sí anunciadas destinadas a empresas, que es en total de 65 millones de dólares, e inclusive insistió con contabilizar los montos disponibles para garantías de préstamos, complementando lo que entiende es una batería de respaldos. Tal cual. Si vos mirás y vamos de a poquito, y si quieren ya podemos ir viendo la segunda placa, pero en relación a lo que tiene que ver con ANCAP, que es como lo principal, porque en realidad son 30 millones de dólares en lo que es abril, ¿sí? Y serían 60 millones en lo que es el acumulado del 2021, ahí es importante distinguir, ¿sí? Sobre las cuestiones vinculadas a la focalización de esos recursos, ¿no? Desde el punto de vista de hacia dónde va el esfuerzo fiscal que se hace al renunciar a ese aumento de la suba, ¿sí? Al absorber el sector público ese no aumento de la Ujú. suba, y eso es algo que nos íbamos a ver en más detalle el martes, porque tiene que ver con cómo es el gasto, ¿sí? Desde el punto de vista de los hogares en combustibles, por ejemplo, ¿no? Cómo en realidad eso puede tener un impacto asimétrico desde el punto de vista de lo que es la focalización de la asistencia. Bien. Entonces, eso, ojo, también hay una parte del gasoil, ¿no? Que tiene que ver con el aparato productivo, ¿sí? Pero cuando te metes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con focalización y con el esfuerzo que se volcó hacia los sectores más vulnerables, ahí lo que hay es una renuncia que en realidad
no es desde el punto de vista de la eficacia de la focalización lo más deseable, ¿sí? Y lo único que estamos, simplemente para terminar, Tincho, es Sí, lo que está en la placa, ¿sí? Después abordamos eso en más detalle el martes, pero era para mostrar cómo va quedando un poco el mapa de esfuerzos fiscales a nivel internacional, ¿no? Que es siempre un punto de referencia para comentar o analizar, por ejemplo, en términos de la suficiencia, que es una de las dimensiones que podemos discutir. La otra es la oportunidad, ¿no? Si llegan muy tarde a la hora de evitar que se destruya tejido productivo. Pero lo que estamos viendo es que si vos mirás el acumulado del 2020 y del 2021 en torno a lo que ha sido el esfuerzo fiscal de economías emergentes, que son similares a las nuestras, y da más o menos un 4% del PIB. Nosotros tenemos que pensar que el año pasado fue el entorno de 1%, más o menos 1,3%, y acá se está asumiendo 1,6 más. O sea que, desde ese punto de vista, todavía tenemos una distancia en relación al esfuerzo fiscal, ¿sí?, que han desplegado otras economías como la nuestra. ¿Sí? Eso obviamente también depende de muchos factores, del punto de partida, del sistema de salud, o sea, un conjunto de cosas que hemos discutido. ¿Sí? Y bien. ayer también salió un informe de CEPAL, justo ayer también, que es un monitor fiscal, y que lo que pauta es que en la región los planes de emergencia destinados a contener la crisis de la pandemia, más o menos se ubicaron en torno del 4,6% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y que en lo que va del 2021, o sea, lo que se ha anunciado, porque Sí. esto todavía se va a prolongar, pero lo que se ha anunciado es por ahora en el torno de 1,2% a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, simplemente eso como para tener, ¿sí?, un punto Bien. de referencia para ver hacia dónde estamos o dónde estamos parados, ¿sí?, luego de que incorporamos esta segunda ronda, si se quiere, de fondo COVID.